Hola, Iglesia ISEM Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Él puso mis pies en la roca y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Él puso luego en mi boca un cántico nuevo. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Él puso mis pies en la roca y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Él puso luego en mi boca un cántico nuevo. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Verán estos muchos y temerán y confiarán en su amor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo para todos. Un abrazo a distancia todavía. En este domingo 30 de mayo del 2021 estamos listos para estudiar la palabra del Señor, todos con sus Biblias, todos con sus libretas, los que lo hagan para hacer sus anotaciones. Espero que sí, porque hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante, muy práctica acerca de la vida de Jonás. Esta semana que pasó en nuestra lectura devocional que hacemos, mi esposa y yo como pareja, estuvimos leyendo el libro de Jonás y nos pareció a los dos muy interesante pues sacar algunas lecciones prácticas sobre la vida de Jonás para nosotros. Así es que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vayan por favor conmigo al libro de Jonás. Son 4 capítulos nada más. Es una lectura muy pequeña pero muy deliciosa, ¿no? Es una lectura, es una historia fascinante la del libro de Jonás. Tan fascinante
que hay personas que alguna vez llegaron a declarar, bueno, muchas personas han llegado a declarar a través de la historia de la Biblia, que este es un mito, que el relato de esta historia es un mito, es una leyenda, es una alegoría, es un cuento, pero no es así. La Biblia lo relata como un hecho real, como un hecho verídico, y de hecho el Señor Jesucristo se refirió a Jonás 2 veces, en Lucas y en Mateo, y en las 2 veces lo menciona como un hecho real. De hecho, menciona a Jonás como un tipo de su resurrección. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre será levantado. Así es que de alguna manera Jesús lo tomó como un hecho verídico. Algunos decían, bueno, es que una ballena no puede tragarse una persona, algo así como que su gogote es muy pequeño, pero la Biblia no dice que fue una ballena la que se lo tragó, dice que fue un gran pez. Y si hay posibilidades de que un gran pez se pueda tragar a una persona. En fin, fue un hecho real, verídico. ¿Cuándo se pudo haber escrito este libro? Se supone, por lo que está escrito ahí, que se escribió antes del 721. ¿Por qué? Porque en el 721, esta nación de Asiria, cuya capital es Nínive, fue la que conquistó al reino del norte, al reino de Israel, en el año 721 a.C. Y después, en el año 612 a.C., esta nación de Asiria fue conquistada por Babilonia. Así es que los hechos que se relatan aquí, seguramente que fueron antes de que Asiria conquistara Israel. No se sabe exactamente la fecha en la que fue escrito, pero seguramente antes del 721, porque Jonás le habla a una nación a la cual Dios quería destruir o quería disciplinar de alguna manera. Dios decidió darle una oportunidad a esta nación y mandarle a alguien, a un profeta que les advirtiera del peligro que venía. Entonces Dios es un Dios de misericordia. Dios entonces quiso darle una oportunidad a esta nación de Asiria, una nación que eventualmente conquistaría a Israel. Así es que Dios envía a su profeta a realizar esta tarea de misericordia. En este sentido, Jonás iba a ser un reflejo de la misericordia de Dios al profetizarle a Nínive. Qué gran oportunidad, ¿no lo creen así? Ser un reflejo de la misericordia de Dios. Pero ¿lo habrá visto así Jonás? Ahorita lo vamos a descubrir. Este libro de Jonás nos enseña que al ser mensajeros del Evangelio, al ser portadores del mensaje de Dios para los demás, nosotros nos convertimos en profetas. Eso quiere decir, todos los que somos creyentes y debemos evangelizar, a la hora de estar evangelizando, estamos cumpliendo un trabajo de ser profetas, de ser voceros de Dios, dando un mensaje de Dios para la gente. En ese sentido, ¿sí?, todos los creyentes somos profetas de Dios. Y en el momento en el que nosotros nos visualizamos como voceros de Dios, como portadores del mensaje de Dios, en ese momento nosotros adquirimos 3 compromisos que son intrínsecos al trabajo mismo del profeta. Y tienen que ver con obedecer al Señor en relación a quién se le da el mensaje. Eso es una decisión del rey. Nuestro rey decide a quién dar el mensaje y el vocero solamente obedece en dar el mensaje a aquel a quien Dios designa. Número 2, obedecer al Señor en relación a qué mensaje dar, el que el rey quiera dar. Y número 3, la motivación adecuada a la hora de dar el mensaje, que debiera ser la misma motivación que tiene el rey al dar ese mensaje. El profeta, al ser un vocero de Dios, debe dar el mensaje como si lo diera la persona de donde se originó el mensaje, ¿no? Entonces, si el rey da ese mensaje enojado, el profeta debería de darlo enojado. Si el rey da un mensaje contento, entonces el profeta, el vocero de Dios, tendría que dar el mensaje contento. La motivación a la hora de dar el mensaje debe ser la misma del interlocutor, ¿ok? Entonces, esas son 3 cosas que vamos a estar estudiando aquí en este mensaje del día de hoy. Nosotros lo que podemos ver, o vamos a descubrir, si Jonás consideró esta indicación del Señor de ir a profetizarle a Nínive, si lo consideró como una gran oportunidad o no. Y con ello vamos a ver estas 3 situaciones de las que estoy hablando
he estado hablando, 3 situaciones que los profetas de Dios debemos cuidar cuando somos llamados a profetizar a este mundo. Así es que vamos a verlo. ¿Listos? La primera situación que debemos cuidar como profetas de Dios tiene que ver con tener una acción correcta. Si Dios te está enviando a alguien para compartirle un mensaje, ¿cuál debería ser la acción correcta del profeta? Pues obedecer y dárselo a ese alguien a quien Dios te envía. En este caso, Dios envía a Jonás a Nínive. ¿Qué nos dice el versículo 2? Capítulo 1, versículo 2. Leemos del 1 para ver el contexto. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Entonces Dios le dice, le vas a profetizar a Nínive. Y entonces inmediatamente el profeta piensa, ¿Nínive? Nínive es la capital del imperio asirio, que es nuestro enemigo, que nos está asediando. Y seguramente como profeta, Jonás sabía que muy pronto esa misma nación de Nínive iba a conquistar a Israel. Eran enemigos de Israel. Entonces fíjense lo que viene a la mente del profeta inmediatamente. Ir a predicarle, ir a profetizarle a una nación enemiga. ¿De qué se trata, Señor? Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jonás? ¿Fue correcta o incorrecta? La reacción correcta hubiera sido, sí, Señor, lo que tú mandes. Yo no defino a quién se le da el mensaje. ¿Sí? Eso no es algo que defino yo, eso lo defines tú. Tú me estás enviando a Nínive, yo obedezco y voy. ¿No? Esa es la acción correcta. Cuando Dios te diga, hey, háblale a tal persona, háblale a esto. De hecho, nosotros, nuestra encomienda, ¿cuál es? Es ir a predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción. En este caso es a toda criatura. Entonces nosotros no podemos predicar solamente a aquellos que pensemos que son dignos, ¿no? Seguramente que Jonás pensó, estos asirios son indignos de la misericordia de Dios. Son un pueblo que merece más bien el castigo de Dios, no la misericordia de Dios. Y en nuestro caso, cuando nosotros somos enviados a toda criatura, a todas las naciones, tenemos que incluir a los que no nos caen bien o a aquellos que consideramos que no son dignos del evangelio. Nosotros no definimos a quién se le predica. Y cuando Dios te envía y te dice a quién, el mensajero, ¿qué debe decir? Simplemente, sí, Señor, allá voy, allá hacia ellos. Pero nosotros a veces hacemos acepción de personas y catalogamos a las personas y decimos, estos sí son dignos, estos no. Recuerden que ahora nuestro mensaje debe ser dado a toda criatura. Y en aquella ocasión, el Señor lo mandó a Jonás, ¿a dónde? A Nínive. Entonces, ¿qué hizo Jonás con esa encomienda? La desecha, la rechaza. ¿Y qué hace? Toma sentido contrario. Si ustedes ven un mapa, ¿verdad? Y Jonás estaba en Israel, entonces él tendría que agarrar hacia el norte, hacia el noreste, ¿no? Pero ¿qué hace? Se va hacia el otro lado y toma una embarcación para ir hacia Tarsis, o sea, hacia España, totalmente en dirección opuesta a la indicación de Dios. Y vean lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó, y ahí lo dice muy claro, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y qué suerte, halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál era la intención directa de Jonás? Apartarse de Dios y decir, Señor, para que no me molestes más, me voy lejos. ¿Cómo vas a huir de la presencia de Dios? ¿No? ¿Qué creía Jonás? Pero en fin, trató de huir del Señor. Y muchos de nosotros a veces sucede eso mismo. Dios nos envía a predicarle a alguien, a tu compañero, a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar. ¿Y qué hacemos nosotros? Rehuimos de esa responsabilidad. Y decimos, no, eso que lo haga a fulanito de tal y el que tenga el ministerio de evangelismo y el pastor. No, tú fuiste enviado. Todos los creyentes somos enviados a compartir el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Pero muchos estamos rehuyendo esa responsabilidad como lo hizo Jonás, yendo en sentido contrario a esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Y esa es una acción totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque veamos la ilustración de Jonás. Dios no dejó tranquilo a Jonás. Dios lo estuvo ¿Cuál fue la forma de Dios de perseguirlo? Pues a esa embarcación donde
donde entró Jonás, le envió una tremenda tormenta, ¿no? Que aún los marineros y el capitán y toda la gente del barco tenían miedo de perder la vida. Pero ¿qué hacía Jonás? Estaba dormido, como para acallar su conciencia, como para decir, este no es mi problema, cuando él sabía que sí lo era. Porque Jonás sabía perfectamente que esta tormenta era la forma en la que Dios lo estaba persiguiendo. Pero se echó a dormir, como para decir, no es a mí, no es a mí. No, esta es una tormenta, es una cosa de la casualidad. No es a mí. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Dios nos está llamando a través de alguna circunstancia y decimos, no, eso le pasa a todo mundo, esto es una casualidad, no es para mí. ¿No sabes que Dios te está llamando? Y ese fue el caso de Jonás. Vean el versículo 6 que dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Pero es que Jonás ya sabía, se estaba haciendo ahí el dormilón. Vean lo que dice el versículo 12. Cuando ya echan suertes las personas de la embarcación y la suerte cae sobre Jonás y saben que él es el causante, entonces le preguntan, ¿qué hiciste tú para que Dios te esté persiguiendo, ¿no? Y el versículo 12, ellos le preguntan, ¿qué haremos contigo en el 11? Y en el 12 él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás lo sabía, se estaba haciendo el oxiso, como muchos de nosotros, que Dios nos está llamando, nos está persiguiendo, para que hagamos la obra que Él nos encomendó a hacer, y nosotros ¿qué hacemos? Nos hacemos patos, y nos hacemos los dormidos. Pero finalmente sucede eso, ¿no? La gente primero, al escuchar a Jonás de que lo aventaran, pues dijo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Y trató de salvar la nave, pero después de mucho esfuerzo dijeron, no, pues ya no se puede hacer otra cosa, vamos a echar al mar. Inclusive le dijeron a Dios, Señor, pues no tomes en cuenta, no nos cargues la vida de este hombre, ¿verdad? Esto es asunto tuyo, Señor. Así es que lo arrojaron al mar. Y entonces dice que vino un gran pez y se lo comió. Y cuando Jonás estaba en el pez, dice que se acordó de Jehová. En el 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. No es que no lo tuviera en mente, ya se había acordado. Esta es una expresión mediante la cual Jonás nos está diciendo que recordó su compromiso con Dios. Que él vio que Dios lo estaba persiguiendo con amor y que Dios estaba teniendo compasión de él. Es una expresión, ¿verdad? Pero finalmente Jonás se acordó de Jehová, se acordó del compromiso que había hecho, del compromiso de obediencia que había hecho con el Señor. Y entonces, ¿qué hace Jonás? Vean lo que dice el versículo 9. En el 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Vean eso, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Entonces, ¿qué hace Jonás? Se vuelve a comprometer con Dios. Recuerda que el día en que él se entregó a Jehová, le había dicho que estaba para servirle. Y ahora se acuerda de eso y dice, pagaré mis votos. Señor, si tú me das otra oportunidad, por supuesto que voy. Ahora sí voy, ¿no? Y entonces Jonás se arrepiente. Y entonces Jonás finalmente hace lo que Dios le dijo, ¿no? Finalmente vino palabra de Jehová en el 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Finalmente lo hizo. La acción que tuvo que haber hecho en un inicio, finalmente ahora la hace. Yo te pregunto a ti, si sabes que eres un enviado de Dios, su profeta para este mundo, ¿qué haces dormido? ¿Qué haces ahí dormido cuando la tormenta recia, cuando las almas se mueren sin Cristo? ¿Acaso estás esperando que Dios te llame la atención de una manera más fuerte, más convencedora? ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te llame la atención de una manera más firme? ¿Que te lleve al límite del peligro para que reacciones, te arrepientas y renueves tus votos con Él? Esos votos que hiciste en un inicio, porque si tú eres creyente, seguramente que tú le dijiste al Señor, Señor, ahora tú vas a ser mi Señor, yo tu siervo. Desde el momento en que te entrego mi vida, soy tu siervo, vivo para ti, Señor. Si le dijiste algo así,
Ahora tienes que renovar tus votos y decirle, Señor, a donde me envíes y a quien me envíes, yo voy. Entonces, no esperes más, ¿no? La acción correcta cuando Dios te envía es decir, sí, Señor, voy. Y si Dios te ha enviado a todas las naciones y a toda criatura, pues mínimo tienes que compartirle a tu círculo relacional. Si no tienes un llamado extraordinario para salir a otro lado, tu llamado es que compartas el evangelio con tu círculo relacional, ya lo sabemos. ¿Quién es tu círculo relacional? Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, tu círculo con el que te relacionas. Esas son tu responsabilidad. Comparte el evangelio con ellos. No rehuyas de esa responsabilidad que Dios te ha consignado. ¿Ok? Entonces la primera situación que debemos de cuidar como profetas de Dios es tener la acción correcta. Si Dios te llama, si Dios te ha enviado, entonces obedece y hazlo y comparte el evangelio. ¿Ok? Segunda situación que debemos cuidar como profetas de Dios tiene que ver con tener el mensaje correcto. ¿Sí? Debes tener el mensaje correcto y dar el mensaje correcto. Jonás sabía qué mensaje debía predicar en esta ocasión, y lo tenemos desde el principio, porque cuando el Señor lo llama por primera vez, en el versículo 2 le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y vean lo que dice, y pregona contra ella. Era un mensaje contra ellos, directo, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás sabía qué mensaje tenía que predicar, un mensaje de juicio, pregona contra ella. Hacer un pregón, ¿qué es pregona? Hacer un pregón es hacer una publicación en voz alta, en público. Pregona significa que Jonás tenía que pararse en las calles de Nínive, ¿verdad? Y pregonar a alta voz, que todo el mundo lo escuchara acerca del mensaje de Dios. O sea que el Señor no solamente le estaba diciendo el contenido del mensaje, o sea, contra ella, porque su maldad ha subido hacia mí. Era un mensaje de juicio. Dios no solamente dice el contenido del mensaje, sino que le está diciendo el método que utilizaría. Dios le está diciendo a Jonás, el método que vas a utilizar es la proclamación. Entonces te vas a parar en cada esquina, en cada parque, en cada lugar donde haya gente y vas a gritar, vas a publicar este mensaje que te estoy dando. Entonces Dios le está diciendo el mensaje que iba a dar y el método que utilizaría. Y a nosotros se nos ha enseñado también eso. Dios nos ha dicho, id por todo el mundo, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el método? Hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el método? Predicar, proclamar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces aquí Dios le dijo a Jonás el lugar a donde tenía que ir, el mensaje que tenía que predicar y aún el método que debería utilizar. Y eso fue lo que hizo Jonás. Si leemos el 3, versículo 4, capítulo 3, 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Esta era una ciudad grande, dice el versículo 3, que era una ciudad de 3 días de camino, o sea, 3 días de camino para atravesarla a pie. Pero dice que Jonás comenzó a predicar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se imaginan ese clamor, ese pregón de Jonás por toda la ciudad? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y iba a otro lado, y de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y a otro lado, y lo mismo. Ese era el pregón de Jonás por donde quiera que iba. Y la gente comenzó a escuchar, el mensaje de Dios. Y cuando tú predicas el mensaje de Dios, lo que Dios te mandó anunciar, hay resultados, ¿no? Y aquí no se dejaron esperar los resultados, no se hicieron esperar. En los versículos 5 al 7 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ok, los hombres. Luego, en el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey. Y luego dice en el versículo 7, que el rey dijo que todos los hombres y animales ayunaran y clamaran a Dios. Eso quiere decir que el mensaje, el pregón de Jonás llegó a todos los niveles. Llegó a los hombres, llegó hasta el rey y luego aún a los animales, porque a los animales también los pusieron en ayuno. Y el rey dio la instrucción precisa. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive
por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El mensaje de Jonás surgió efecto. Cuando se predica el mensaje correcto, se logran los efectos que Dios quiere, que Dios espera en el pueblo. Y entonces aquí en este caso, qué gran éxito en la predicación de Jonás. Porque aunque Jonás en su mensaje no expresara ninguna esperanza, porque su mensaje solamente era condenatorio, de aquí a 40 días Nínive será destruida, sin embargo la gente entendió el proceder de Dios. Se arrepintió, buscaron a Dios, y entonces ¿qué sucedió? Dios los perdonó. Una ciudad entera se arrepintió como resultado del mensaje de un profeta de Dios. Digo, esas son cosas que uno siempre espera, ¿no? Cuando uno da un mensaje, uno esperaría que todo el mundo entendiera el mensaje y se arrepintiera. Uno quisiera que fuera así, ¿no? Que todo el mundo entendiera al momento. ¿Qué experiencia la de Jonás? Digo, él debía de estar contento por esto y no lo estuvo. Ahorita lo vamos a ver. Pero así era el ministerio de Jonás, ¿no? Es muy curioso porque inclusive sin que Jonás predicara, sus acciones lograban que la gente tuviera alguna reacción. Porque, por ejemplo, cuando Jonás fue echado al mar, dice que la gente, cuando vio que el mar se aquietó, ¿no? Después de que ellos echaron al mar a Jonás, que el mar se aquietó, dice que temieron aquellos hombres a Jehová. En el 1:16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿Qué significa hicieron votos? Hicieron promesa de que iban a seguir sacrificando a Jehová. Reconocieron a Jehová como un Dios verdadero. Fíjense, esa acción de Jonás de desobediencia aún, de que lo echaran al mar, provocó que algunas personas comenzaran a hacer votos a Jehová. Así fue la vida de Jonás. Ahora, no siempre es así, ¿no? Estábamos leyendo, por ejemplo, hace algunas semanas la vida de Jeremías, y Jeremías es un caso totalmente distinto, porque Jeremías, por supuesto, que era un siervo de Dios, un hombre considerado como uno de los grandes profetas y fieles predicadores de su época. Sin embargo, si ustedes han leído el libro de Jeremías, ni uno solo creyó a su profecía, ni uno solo se convirtió. Él fue un profeta para Judá, para el reino de Judá, y su profecía era que ellos se rindieran ante Babilonia, que Dios quería disciplinarlos, que no había marcha atrás. Pero como su profecía era negativa contra los de Judá, nadie le hizo caso, nadie lo obedeció, nadie se convirtió. Pero, hermanos, tenemos que entender entonces que el éxito de un ministerio no se da a través de estos resultados. El éxito de un ministerio tiene que ver con la obediencia que tiene el siervo de Dios por predicar el mensaje correcto. Los resultados se los dejamos a Dios. Los resultados en este caso fue que Nínive se arrepintió. Fueron los resultados de Dios. En el caso de Jeremías, el pueblo no se arrepintió, pero porque estaba determinado que Dios castigara al pueblo. Entonces, los resultados son de Dios. El éxito de un profeta tiene que ver con que el profeta predique el mensaje correcto. El mensaje que se le dio a anunciar lo tiene que compartir. Y en nuestro caso, ¿cuál es? El Evangelio. Nosotros no podemos añadir y no podemos quitar. Lo que salva es el mensaje del Evangelio. Y lo que nosotros somos llamados a predicar es el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y tenemos que ser fieles en compartir el mensaje. Los resultados se los dejamos al Señor. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda situación que debemos cuidar como profetas de Dios. Es tener el mensaje correcto y compartir el mensaje correcto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos hasta ahorita 2, ¿verdad? La primera situación que debemos de cuidar es tener, ¿qué dijimos? Tener la acción correcta, que es obedecer a Dios en relación a quién debemos predicarle. La segunda situación que debemos de cuidar como profetas de Dios, tener el mensaje correcto. Y vámonos a la tercera situación que debemos de cuidar como profetas de Dios, que es tener la motivación correcta. ¿Qué es lo que te mueve a predicar?
¿Qué es lo que te lleva a predicar? Tu motivación debería ser la misma que la de tu Señor que te envió a predicar. Si Dios tiene compasión por la gente, entonces tú deberías predicar con compasión. No de otra forma, porque nosotros somos un reflejo de Dios. Esa fue la acción que le trajo juicio a Moisés. ¿Ustedes recuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida, sino solamente la miró de lejos? Y Dios lo castigó, lo disciplinó en ese sentido. ¿Por qué? Porque Moisés no glorificó a Dios cuando le sacó agua de la peña al pueblo de Israel la segunda vez. Ustedes recordarán que la primera vez que Moisés sacó agua de la peña por instrucciones de Dios, Dios le dijo, golpea la peña y dale agua a esos rebeldes, y Dios estaba enojado. Y entonces Moisés dice, les daré agua de la peña, ahí está, y la golpeó y salió agua y la gente bebió. En aquella ocasión se nota que Dios estaba enojado y Moisés reflejó muy bien el enojo de Dios y golpeó la peña. En la segunda vez que el pueblo pidió agua, Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña para que dé agua. Y no se nota enojo en Dios. Si ustedes lean bien el pasaje, en el contexto, no se nota que Dios estuviera enojado. Dios le dice, dale agua al pueblo, háblale a la peña y que salga agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Los regañó primero, les dio una regañada y les dijo, les daré agua, pueblo rebelde, y golpeó la peña cuando Dios le dijo que le hablara a la peña. Entonces, en ese momento Moisés no reflejó a Dios. No reflejó el carácter de Dios, no reflejó la motivación de Dios. Y el juicio fue tremendo, porque Dios le dijo, por esta causa, ¿verdad?, no entrarás a la tierra prometida, solamente la mirarás de lejos. Es que reflejar a Dios es muy importante, y el vocero de Dios, el profeta de Dios, tiene la responsabilidad no solamente de dar el mensaje correcto a las personas correctas, sino de darlo con la motivación correcta, porque estamos reflejando a Dios. Y eso es muy importante. Y aquí es donde las fallas de Jonás se aclaran, ¿no? Porque probablemente este sea el origen de todos sus demás equívocos. En cuanto Jonás supo que Dios había perdonado a la malvada ciudad gentil de Asiria, ¿qué hizo? Vean ustedes el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cuál fue la actitud de Jonás? Se apesadumbró, y no solamente así sencillamente, no, se apesadumbró en extremo. O sea, era un extremista y se enojó. ¿Qué significa apesadumbrarse? Significa tener pesar, tener tristeza. Bueno, ¿cómo es posible? Si Dios está salvando a una ciudad entera de miles de habitantes, Dios está teniendo misericordia, y como resultado de tu predicación, de tu ministerio, Dios está perdonando, teniendo misericordia de una nación entera. Digo, deberías de gozarte. Aleluya, sí, Señor, gracias por tener misericordia de esta gente. Dios estaba gozoso, pero Jonás estaba apesadumbrado, estaba triste, tenía pesar. Y además, dice, y se enojó. Estaba enojado contra Dios. ¿Qué es lo que le preocupaba a Jonás? ¿Por qué se enojó tanto? Que de hecho Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Dios le tuvo que preguntar eso. ¿Por qué se enojó tanto al grado de hacer berrinche y pedirle a Dios que le quitara la vida? Vean ustedes lo que dice el 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová tuvo que preguntarle, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces, estás exagerando, Jonás. Pero así estaba. ¿Qué es lo que le preocupaba a Jonás? ¿Por qué ese berrinche? ¿Por qué ese enojo? ¿Por qué ese pesar, esa tristeza? ¿Por qué? Bueno, hay varios indicios aquí que nos dejan ver cuál era la motivación equivocada que tenía Jonás. Vamos a ver algunos de esos indicios. Por ejemplo, si ustedes ven el versículo 4:2, dice Jonás, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que los ibas a perdonar. Yo sabía que eres un Dios misericordioso y que ibas a perdonar a esta ciudad. Y aquí lo que yo noto en este versículo 2 es un nacionalismo desmedido en Jonás. Él está viendo que los asirios eran su potencial enemigo de Israel.
Y entonces Jonás dice, ¿cómo me envías a predicarle a nuestros enemigos? Así es que aquí muestra una porción grande de nacionalismo. Jonás estaba enojado porque Dios perdonó a sus enemigos. Esto puede ser una razón, ¿no? Que él haya dicho, Señor, estos son mis enemigos y ¿quieres que yo les hable? Es como cuando tú dices, Señor, aquellas personas me han tratado mal y ¿quieres que las perdone? ¿Y quieres que aún los trate bien y que les predique el evangelio? Señor, son mis enemigos. Es algo similar. Jonás estaba pensando, estos son nuestros potenciales enemigos y tú los perdonaste, Señor. Yo ya sabía que tú lo ibas a hacer, por eso no quería predicarles. Lo que notamos es nacionalismo aquí en Jonás. ¿Qué otra cosa notamos? Si vamos al versículo 5, dice, y salió Jonás de la ciudad, fíjense, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Como diciendo, bueno, tú dices que ya la perdonaste, yo no quiero que la perdones. No me parece bien. Es más, voy a sentarme aquí afuera de la ciudad para ver si ya la destruyes. Para ver qué vas a hacer con esa ciudad. Dios ya le había dicho que la iba a perdonar. Pero ¿qué hace Jonás? Se sienta afuera de la ciudad para ver si Dios finalmente la destruye. Si Dios hace caso a su berrinche, a su enojo, y Dios pues la destruye, ¿no? Como era originalmente el caso. Lo que uno nota aquí es que Jonás, lo que estaba enojado o lo que le causaba pesar y enojo y tristeza, era porque estaba en juego su prestigio como mensajero, como profeta de Dios. La gente iba a saber, la gente sobre todo que lo conocía en Israel tal vez, iba a saber que Jonás le fue a predicar a Nínive de destrucción y finalmente Dios los había perdonado. ¿Cómo quedaba la reputación de Jonás entonces? Si Jonás había predicado destrucción sin opción, porque no vemos que Jonás predicara, si ustedes se arrepienten, no, él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué sucedió? Que no fue destruida, que Dios los perdonó. ¿Dónde quedaba la reputación de Jonás? Entonces Jonás estaba esperando fuera de la ciudad, como esperando, Señor, mi reputación. Destruye la ciudad. Aquí voy a esperar, Aquí voy a esperar a que la destruyas. No voy a comer, voy a estar en huelga de hambre hasta que tú la destruyas. Le estoy añadiendo, para ponerle más tensión. Pero algo así hizo. ¿Por qué? Porque lo que notamos en Jonás es berrinche, como para que Dios le haga caso. Pero nosotros ya sabemos, ya lo hemos visto en otros casos, Dios no se mueve por emociones. Dios no le hace caso a nuestros berrinches. Dios no le hace caso a nuestras lágrimas de cocodrilo. No, Dios hace lo que es correcto. Pero aquí vemos a Jonás emberrinchado a ver si Dios le hace caso. Y finalmente lo que yo noto aquí en Jonás no es una actitud como la del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo menor, cuando el hijo pródigo regresa todo derrotado y sin dinero, se había gastado toda su herencia, el padre lo recibe y le hace una fiesta. Y entonces cuando el hijo mayor llega del campo dice, ¿qué es ese ruido, esa fiesta? ¿Qué está pasando? Y le dicen, es que tu hermano regresó y tu padre le hizo una gran fiesta. ¿Y saben qué hizo el hermano mayor? Se quedó afuera, no entró a la casa, no entró al festejo. Emberrinchado, no entró al festejo. Y el padre tuvo que salir a decirle, ¿por qué no entras, hijo? ¿Por qué no entras? Tu hijo había, ya lo consideramos muerto y ha regresado. Ven a saludarlo, ven a festejar con nosotros. Y el hijo enojado. ¿Y saben lo que dijo el hijo? Vamos a Lucas 15. En Lucas 15, 28 al 30, vamos a ver cuál era la mala motivación que tenía el hijo pródigo por la que estaba emberrinchado, ¿no? Entonces Lucas 15, dice 15 del 28 al 30, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, vean esto, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, ¿cuál era el reclamo del hijo mayor? Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido nunca, y nunca me has dado ni siquiera, nunca me has dado.
El padre le dijo, todo esto es tuyo, hijo. Vives en esta casa como dueño, todo esto es tuyo. ¿Cómo que no te he dado? Todo es tuyo. Pero vean el berrinche. Tantos años te he servido. Yo escucho, he escuchado muchas veces, ¿no? Cantidad de veces, personas, cristianos, que al tener algún tipo de sufrimiento, algún tipo de cosa que los aqueja, inmediatamente el reclamo contra Dios es el siguiente. Señor, si yo te he servido, tantos años te he sido fiel, tantos años que he venido a la iglesia, como si a Dios le estuviéramos haciendo un favor. ¿Sí? O sea, Señor, te he servido con fidelidad y tú me tratas así. Y tú permitiste que mi hijo se enfermara. Y tú, Señor, permitiste que tuviera esta quiebra económica. Y tú, Señor, no me cuidaste. Y tú, Señor, tantos años que te he servido. ¿Le suena algo? Y ese era el reclamo de esta persona, del hijo, del hermano mayor en esta parábola. Tantos años te he servido y no me has dado. Y nunca me has dado. Y ese reclamo se repite una y otra vez en el pueblo de Dios. ¡Qué increíble! Entonces, ¿cuál es tu motivación para servir a Dios? ¿Es la conveniencia? Entonces, Dios está obligado a cumplir tus propósitos, tus caprichos, solo porque le has servido durante tantos años. Entonces, ¿por qué le sirves? ¿Para que te dé? Entonces, ¿tu relación con Dios es una catafixia? Señor, yo te doy si tú me das. Así es con Dios. El día que tú te entregaste tu vida a Jesús, porque murió en la cruz por ti, ese día hiciste un trato con Él. Señor, si tú me das, si tú me haces, entonces yo te sirvo. ¿Así lo hiciste? Esa no es una motivación correcta para servir al Señor. Nosotros estamos endeudados de por vida, por la eternidad, con nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, y le debemos de servir motivados por la gratitud. Yo todo esto noto en la vida de Jonás. Todas estas situaciones son las que yo noto en la vida de Jonás. Estas insinuaciones nos dejan ver que Jonás tenía varias motivaciones. Pero ¿saben qué? Hay una principal. Hay una motivación equivocada principal, que es la que Dios ataca. ¿Qué les parece si la descubrimos? Porque Dios hace algo para desnudar las motivaciones de Jonás. Dios es experto en desnudar nuestras motivaciones. Sacamos el cobre facilito. Cuando Dios nos mete en poquita presión, sacamos lo que somos. ¿Sí? Te puedes mostrar como una persona muy espiritual y muy madura y todo, pero cuando Dios te mete en algunas pruebitas, sacas el cobre rápido. Dios es excelente, ¿verdad? Para desnudar nuestras motivaciones. Y vean lo que hizo con Jonás. Versículos 6 al 8. En el capítulo 4, versículos 6 al 8, vean lo que dice. Y preparó Jehová. ¿Se dan cuenta de eso? Y preparó Jehová. Luego en el 7 dice, pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó. ¿Ok? Otra vez Dios preparó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios. En estos 3 versículos notamos que Dios preparó algo especialmente para Jonás. Conociendo el entorno, conociendo la situación en la que estaba Jonás, Dios preparó algo especialmente para Jonás. ¿Ok? Es de esas veces que tú le dices a Dios, Señor, ya quita tu mirada de mí y ponla en otro, ¿no? Porque nada más para acá, no es para... Sí, Dios tiene preparadas cosas para ti, exclusivamente para ti, porque te conoce y sabe lo que quiere lograr en ti y sabe la forma de lograrlo. En este caso, Dios preparó 3 cosas para Jonás. Primero, una calabacera. Una calabacera que en una sola noche nació y creció y alivió a Jonás del sol. Le dio sombra. Primero Dios preparó una calabacera. Lo tenemos en el versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces Jonás se alivió poquito, ya estaba más a gusto. Dijo, ok Dios, bien, ya te estás ganando otra vez mi simpatía. Gracias por esta sombrita. Ahora veo que estás valorándome. Ahora veo que me aprecias. Aprecias la calidad de siervo que tienes. Gracias por la sombrita. Ok, te estás ganando mi favor otra vez. Entonces Dios prepara una calabacera para que le dé sombra y alivie el malestar de su siervo. ¿Ok? Pero después, ¿qué hace? Versículo 7. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios primero prepara una calabacera, luego prepara un gusano
para que hiera la calabacera. Y entonces la calabacera se secara y Jonás ya no tuviera esa sombra que le aliviaba el malestar. Pero Dios no se quedó con eso, ¿eh? No solamente le quitó la sombra que le había dado. Vean lo que Dios hizo, porque Dios nos lleva al extremo, ¿eh? Y vean lo que hizo Dios con Jonás. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, ese mismo día que la calabacera se secó por acción del gusano, ¿verdad? Entonces más tardecito comenzó a salir el sol. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, a ver, ya no está la sombrita con Jonás. Ya se secó la calabacera, ya no tiene su sombrita. Ya salió el sol. El momento preciso. Y vean lo que hizo Dios. Preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba. Y deseaba la muerte. Así como nosotros cuando estamos a pleno sol aquí en Calera, que está pegando durísimo, ¿no? Y estamos en la calle y en la cola de la luz, ahí a pleno sol, y siento que me desmayo. ¿Se imaginan aquí a Jonás? Dice que sentía que se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios lo lleva otra vez al extremo. Entonces Dios comienza a herir a Jonás, dice, con un viento solano fuerte. En el oriente le llaman el simún. ¿Y a qué se refiere? Sí, a un viento con el que Dios, bueno, en este caso con el que Dios trajo el aire acalorado, el aire que no era como nosotros aquí en Calera, que a veces tenemos el sol fuerte, pero el aire fresco. Te paras en la sombra y a veces te pega la brisa fresca, ¿no? Te alivia. Pero allá en el desierto, en aquel lugar, no. El viento es caluroso. Entonces Dios prepara un viento que atraiga el calor arrastrado con arena. Arena con calor, pegándole en la cara. Le llaman allí en el Medio Oriente, le llaman el simún, el viento solano. Y dice que aquí que fue un fuerte, ¿no? Dice un recio viento solano. Dios entonces atacando a Jonás. Y Dios de esa manera estaba preparándolo para darle un mensaje. ¿Cuál era la lección divina que Dios quería darle a Jonás? Es triple. Primero veamos el versículo 9. ¿Cuál era la primera lección? Entonces, después de que Dios le propinó estos golpes a Jonás, entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Qué es lo que le preocupaba a Jonás? Su bienestar personal. Le preocupaba su bienestar personal más que las almas que se estaban perdiendo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu bienestar personal o las personas? Si eliges tu bienestar personal, entonces siempre vas a estar en contra de la voluntad de Dios y en contra de las personas a las que deberías hablarles. Tu motivación no puede ser tu bienestar personal. Eso déjalo en las manos de Dios. Recuerden que nuestro bienestar personal está en las manos de Dios. Son las añadiduras que Dios tiene para nosotros. Tú no te preocupes, no te afanes por tu bienestar personal. Eso déjaselo a Dios. Tú preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Tú preocúpate por las almas que se están perdiendo sin Dios. Y Dios le está diciendo entonces a Jonás, tú te preocupas más por tu bienestar personal que por la gente. Y aquí se ve. Muy profeta, Jonás. Muy mi profeta y profeta profesional en Israel. Y aquí estás reprobando la prueba. Porque no tienes la motivación correcta. No me estás representando como deberías. Te preocupas más por ti mismo que por la gente. ¿Qué más ve Dios en Jonás? Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual, fíjense, no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y te da lástima la calabacera? Tú no la trabajaste. Es una hierba que nació en una noche y en otra noche murió. Y le tienes lástima a la calabacera y no tienes lástima por la gente que está pereciendo sin Cristo. ¿Te pesa más la pérdida temporal o la pérdida de las cosas terrenales que el alma eterna de las personas? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados más por la situación terrenal, por las cosas de esta vida? Y no nos preocupamos por la eternidad de las almas de las personas que mueren sin Cristo.
Entonces Dios está desnudando aquí las cosas que están mal en el corazón, en la motivación de Jonás. Jonás se preocupaba más por su bienestar personal, se preocupaba más por la pérdida de lo temporal, de lo terrenal, que por las almas. Entonces Dios finalmente le dice cuál es la motivación correcta con la que debemos representar a Dios cuando somos sus profetas. En el versículo 11, y esta es la gran lección de todo el libro de Jonás. Esta es la culminación, es la lección final. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dice el Señor, ¿y no tendré yo piedad? La compasión. ¿Cuál es la verdadera motivación del profeta de Dios cuando representa a Dios? La compasión por la gente. Tener compasión por las personas que no conocen a Cristo. Nos debe mover el amor por las personas. Y es lo que la gente debería de ver en nosotros. Que no estamos predicando para ganarnos algo nosotros. Fíjense, una diferencia de los testigos de Jehová, que los voy a ventanear ahorita, porque ellos cuando predican están preocupados por sí mismos. Porque entre más prediquen y más folletos vendan y más puntos hagan, van a ser salvos. Ellos predican no por tener compasión de la gente, sino por ganar puntos ellos. ¿Y tú? ¿Estás haciendo todo por ganar puntos delante de Dios? ¿Crees que por predicar el Evangelio tienes más puntos delante de Dios? Puntos que luego puedes utilizar a tu favor. Señor, yo ya te serví, ahora tú me tienes que dar. ¿Así? ¿Predicas para eso? No, entonces no sirvas a Dios, por favor. No le estás representando bien. La única motivación correcta para predicar el mensaje, porque estás siendo, repito, un reflejo de Dios, es la compasión por las personas. Lo que te debe mover es la compasión por las personas que mueren sin Cristo. Y aquí lo que evidencia Jonás es que él no tiene compasión por la gente. Y Dios está tratando esto en su siervo. Todo este libro de Jonás, todo el relato de esta historia de Jonás es para llegar a esto, ¿no? La conclusión de este libro es: Dios está tratando con su siervo para formar en él compasión, para que pueda ser un mejor profeta. Seguramente que a partir de este momento, Jonás, si se arrepintió y construyó esto en esta compasión en él, se convirtió en un mejor profeta para Dios. Y si no lo solucionó, seguramente que aquí se detuvo la carrera de este hombre. Dios ya no va a usarlo más, ya no. Como a Moisés, tal vez, o algo más severo. Dios quería construir la verdadera motivación en su profeta. ¿Cuál es? La compasión. En esta ocasión hemos visto 3 situaciones que debemos cuidar como profetas de Dios, como personas que somos sus voceros ante este mundo, porque estamos representando a Dios en este mundo al compartir el mensaje del Evangelio a toda criatura. Somos sus profetas. Entonces, ¿cuáles son las 3 situaciones que debemos de cuidar como profetas de Dios? Número 1, tener una acción correcta. Cuando Dios te envía, ¿qué tienes que hacer? Ir, obedecer. No rehuir al llamado, no huir al llamado. Hermano, si Dios te está llamando a predicar a tus compañeros, a tus amigos, a tus vecinos, familiares, no rehuyas al llamado, predica el Evangelio, no seas como Jonás. ¿O qué te esperas? ¿Que Dios te envíe una tormenta y te meta en el vientre de un pez y te sientas a punto de morir para que reacciones? ¿Esperas a que Dios te busque de esa manera cuando ya te ha llamado? La acción correcta es la obediencia. Ve y predica el Evangelio. La segunda situación que debes de cuidar como un profeta de Dios que eres es tener el mensaje correcto. Debes predicar el mensaje correcto, que ya sabemos que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y número 3, la tercera situación que debemos de cuidar como profetas de Dios es tener la motivación correcta. Como la de Jesús, que tenía compasión por la gente. Donde quiera que vemos que Jesús llegaba, decía, tenía compasión por la gente. Llegaba fuera de la ciudad y dice que lloraba por la ciudad. Jesús, ¿cuántas veces lloró por ciudades? Se paraba a las afueras de la ciudad y lloraba. ¿Cuántas veces, Jerusalén, te quise juntar como la gallina junto a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuánta compasión de Jesús? La motivación correcta es la compasión por las almas. No es nuestro prestigio, no es nuestra necesidad, es la compasión por las almas.
Así es que aprendamos estas tres cosas, hermanos. Situaciones que debemos de cuidar como profetas de Dios. Tener una acción correcta, tener el mensaje correcto y tener la motivación correcta, para que podamos ser mejores mensajeros de Dios a este mundo. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y le diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y le diste de tu amor y libertad. Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Ante tus pies